Hola a todos, les habla Rey. Desde un espía de la Segunda Guerra Mundial hasta el sospechoso de asesinato más notorio de Gran Bretaña, aquí hay 10 personas que fingieron sus propias muertes y sus locas razones. Número 10. John Stonehouse. John Stonehouse se convirtió en un diputado británico en la década de los 50. Era un hombre de gran ambición, pero lamentablemente toda esa ambición llegó a su fin después de que se denunciara su desaparición frente a las costas de Miami en noviembre de 1974, presuntamente ahogado. Hubo muchas preguntas en torno a la desaparición de Stonehouse. Hubo algunas afirmaciones que decían que la mafia estaba involucrada. Comenzaron a circular acusaciones de que Stonehouse había sido un espía checo durante la década de los 60. Luego, comenzaron a circular noticias sobre sus asuntos financieros. Nadie podía averiguar lo que estaba pasando, pero una cosa que todos sabían era que su desaparición era misteriosa y sospechosa. Pero Stonehouse no permaneció muerto por mucho tiempo. Estaba ubicado en Australia solo un mes después, en Nochebuena. Había fingido su propia muerte y luego había huido con su secretaria a la tierra de Australia con la esperanza de construir una nueva vida para sí mismo con un nombre diferente. Alguien lo vio, lo arrestaron y el Reino Unido lo envió de regreso a casa, donde lo acusaron de fraude, robo y falsificación. Stonehouse luego fue encarcelado durante 7 años. Resultó que había estado moviendo dinero ilegalmente, incluido dinero de organizaciones benéficas en las que estaba involucrado. Y también se supo que había sido un espía checo. Número 9. Dama Barba Azul. Se cree que Belle Guns, también conocida bajo su alias Dama Barba Azul, asesinó a varios de sus maridos, muchos de sus hijos y varias docenas de otros humanos durante su tiempo en la Tierra. Es una de las asesinas más notorias de la historia y casi nadie sabe quién fue. Para comprender mejor a la Dama Barba Azul, comencemos por el principio. Emigró a Estados Unidos desde Noruega en algún momento entre 1881 y 1886. Cuenta la leyenda que se mudó a Estados Unidos después de ser golpeada por un hombre mientras estaba embarazada, lo que resultó en un aborto espontáneo. Conoció a su primer marido en Chicago en 1893. Tuvieron 4 hijos juntos. Incluso empezaron un negocio, pero las cosas se pusieron raras. Ella quemó su negocio y cobró el seguro. 2 de sus hijos murieron y ella les cobró el seguro de vida. Luego murió su esposo y ella cobró su seguro de vida. Esto sigue y sigue durante bastante tiempo con muertes y negocios en llamas y cobro de seguros. En 1902 su próximo marido murió cuando un picador de carne le cayó sobre la cabeza. Luego murió uno de sus hijos, también después de ser golpeado con un cuchillo de carnicero. La gente finalmente comenzó a darse cuenta de lo que estaba haciendo esta mujer, y en 1908 se encontraron 4 cuerpos dentro de su casa, 3 pertenecientes a sus hijos y uno de ellos presuntamente perteneciente a ella. El único problema era que el cuerpo que se suponía que pertenecía a Belle Guns no tenía cabeza y no podía ser identificado. Se cree que ella fingió su propia muerte para salirse con la suya, de lo que las autoridades eventualmente se darían cuenta de que era una ola de asesinatos en los que murieron 42 personas. La verdadera Dama Barba Azul nunca fue encontrada. Número 8. Ed Baker. Ed Baker era un millonario de Texas. Como muchos otros millonarios de Texas, hizo su enorme fortuna en el petróleo. Fue el fundador de Vanguard Groups International. Ed realmente dio un gran paso en la década de los 80, momento en el que era increíblemente rico y atravesaba una crisis de la mediana edad. Se divorció de su esposa después de 10 años. Comenzó a jugar compulsivamente. Luego se casó por segunda vez y se divorció de nuevo menos de un año después. Luego, 2 meses después de su segundo divorcio, se casó con una de sus empleadas. Todo empezó a deshacerse en 1985, cuando empezó a gastar el dinero de su inversor. Ese inversor resultó estar asociado con la mafia. El 8 de noviembre de 1985, el auto Jaguar de Ed fue descubierto a 32 kilómetros de Houston con los restos quemados de un cuerpo en su interior. El cuerpo estaba tan chamuscado y desfigurado que nadie pudo identificarlo. También se encontraron latas de gasolina cerca del automóvil, lo que sugería asesinato. Poco después de que se descubriera el cadáver, llegó una carta a la oficina de su abogado diciendo que la vida de Ed había sido amenazada y que Ed creía que la mafia lo perseguía. Los investigadores también descubrieron que Ed tenía una póliza de seguro de vida muy generosa que no pagaría a sus hijos si se quitaba la vida. Es por eso que los investigadores creyeron que Ed se disparó y luego hizo que un cómplice prendiera fuego al auto para que su muerte fuera vista como un asesinato. Pero esta es la cuestión.
El investigador Bud Gale dijo que el cuerpo encontrado en el auto probablemente no era de Ed. Los millonarios de Texas no suelen prenderse fuego. Probablemente era alguien más que había sido utilizado para que Ed pudiera fingir su propia muerte, huir al Caribe y vivir de la enorme cantidad de fondos que había robado a sus inversores. Oye, y antes de continuar, si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Juan Pujol García. Juan Pujol García fue un espía en la Segunda Guerra Mundial con la organización británica MI5, básicamente la versión británica de la CIA. Juan logró fingir su propia muerte y mantenerla en secreto durante casi 4 décadas, y su historia es asombrosa. Juan era un veterano de la Guerra Civil Española. Cuando estalló el conflicto con Alemania en 1939, se unió al esfuerzo bélico en Gran Bretaña contra el totalitarismo de los alemanes. Sin embargo, los oficiales británicos no estaban interesados, no tenía conexiones ni credenciales. Así que Juan se acercó a los funcionarios nazis en Madrid y dijo que quería ser un espía en Gran Bretaña para los alemanes. Luego comenzó a enviar a los alemanes información falsa que ellos pensaban que estaba obteniendo de Londres. Se convirtió en un agente doble, uno que Gran Bretaña ni siquiera sabía que trabajaba para ellos. Se acercó de nuevo a Gran Bretaña para que se convirtiera en agente en 1942 y no había mucho que pudieran hacer para decir que no, teniendo en cuenta que ya se había convertido en agente, les gustara o no. A lo largo de la guerra trabajó para ambos lados, mientras que en realidad solo trabajaba para los británicos. Después de la guerra, Juan se mudó a Venezuela. El problema era que muchos nazis también habían huido a Venezuela después de la guerra. Para vivir el resto de su vida con seguridad, fabricó una historia sobre su muerte de malaria en Angola. Todos finalmente se enteraron de que estaba muerto, incluida su primera esposa e hijos en España. No salió de su escondite hasta la década de los 80. Número 6. Lord Lucan. En 1974, Lord Lucan se convirtió en el sospechoso de asesinato más notorio de la historia británica. Todo sucedió después de que la niñera de sus hijos, una mujer llamada Sandra Rivet, fuera asesinada al ser golpeada en la cabeza con una tubería de plomo mientras estaba en el sótano de la casa familiar en el centro de Londres. En ese momento, se creía que Lucan la mató por accidente, confundiéndola con su esposa. Durante el ataque a la niñera, su esposa también fue brutalmente golpeada, y ella afirmó que fue su esposo quien la atacó y mató a la niñera. Como puedes imaginar, Lord Lucan era el principal sospechoso. Su auto fue encontrado manchado de sangre, abandonado en New Haven, y fue ahí donde el rastro se volvió frío. Lord Lucan no fingió exactamente su propia muerte, pero hizo un buen trabajo al desaparecer y convertirse en una leyenda para el público británico. Actualmente nadie sabe si está vivo o muerto, y según los informes lo han visto en una estación ovejera en el interior, en una colonia nazi en Paraguay, viajando de mochilero en el monte Etna, viviendo en Nueva Zelanda con una cabra llamada Camila, e incluso viviendo como un hippie hasta morir en 1996 bajo el nombre de Jungle Barry. Probablemente ninguna de estas cosas sea cierta. Nadie sabe cuándo murió Lord Lucan o si todavía está vivo. Hubo historias de que lo dieron de comer a los tigres en un zoológico privado en Kent, pero de nuevo, nadie tiene idea de lo que le pasó a este sujeto. Número 5. Robert Berger. Robert Berger hizo un desastre al fingir su propia muerte. Como criminal de Long Island, Robert intentó fingir su fallecimiento para evitar ir a la cárcel, pero fue frustrado por algo tan tonto como un error de ortografía. Robert llenó él mismo un certificado de defunción y luego su abogado lo envió, pero los fiscales vieron el error ortográfico de inmediato, un claro indicio de que el documento era una falsificación. Robert había enfrentado cargos por intento de hurto mayor, un crimen que no es tan importante en el gran esquema de las cosas, pero después de fingir su propia muerte, ahora enfrenta hasta 4 años más en prisión. Según los medios, el certificado de defunción se veía exactamente como el documento oficial emitido normalmente por el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Sin embargo, la palabra registro estaba mal escrita, y eso fue lo que lo delató. Si no hubiera sido por ese pequeño error de ortografía, Robert Berger podría estar oficialmente muerto. Número 4. Zach Smith. Zach Smith fingió recientemente su propia muerte, no para salir de la cárcel o escapar de cargos de fraude o lavado de dinero, sino para secuestrar a 2 mujeres en su apartamento. Zach, un joven de tan solo 20 años, le envió un correo electrónico a su exnovia diciéndole que él era su propio padre. El correo electrónico le informó a la exnovia que Zach estaba muerto y que debía recoger sus pertenencias en su apartamento. Por supuesto, Zach no estaba realmente muerto. Su ex fue al apartamento con su amiga, probablemente en busca de apoyo emocional a recoger sus pertenencias. Lo que encontró en cambio fue que Zach todavía estaba vivo y armado con una pistola de aire comprimido. Luego, atrapó a su ex y a su amiga de 15 años en su apartamento
apartamento y les apuntó con una pistola. No está exactamente claro qué les hizo mientras estaban encarcelados dentro de su casa, aunque hubo informes de gritos. Según NBC News, fue el hermano de Zack quien le contó a la policía lo que estaba pasando y ayudó a liberar a las jóvenes, después de lo cual Zack fue acusado de 2 cargos de encarcelamiento falso. Número 3. Julie Wheeler. Un hombre de Virginia Occidental ha sido condenado por ayudar a su esposa, Julie Wheeler, a fingir su propia muerte. Sorprendentemente, el marido fue condenado a 8 meses de reclusión por la oficina del fiscal de los Estados Unidos del Departamento de Justicia por su participación en el plan. Pero, ¿cuál era el plan? Todo comenzó cuando Julie Wheeler cometió un fraude de atención médica. Ella estaba sobrefacturando la atención y embolsando la diferencia. Para evitar ser condenada por fraude, pensó que sería una buena idea aparecer muerta. Así que con la ayuda de su esposo hicieron que pareciera que Julie se había caído en New River Gorge y había muerto. Pero este era obviamente un plan bastante tonto, considerando que nunca habría ningún cuerpo. La historia falsa resultó en varios días de esfuerzo de búsqueda por parte de agentes locales y voluntarios, lo que desperdició una gran cantidad de dinero y tiempo. Luego, Julie fue descubierta escondida dentro de un armario en su propia casa. Desde entonces, Julie fue sentenciada a 54 meses en una prisión federal y se le ordenó pagar casi $300,000 en restituciones. ¿Qué tal eso por fingir tu propia muerte? Número 2. Mal novio. Recientemente, una mujer acudió a TikTok para hablar sobre la forma inusual en la que fue abandonada por su novio durante 2 años. Esta mujer se llama simplemente Catherine. En lo que respecta a la historia, había estado con su novio durante 2 años fantásticos. Estaba lista para casarse con él, tener sus bebés y establecerse de por vida. Pero luego golpeó la pandemia del coronavirus. Su novio le envió un mensaje de texto un día y le dijo que le preocupaba que pudiera haber contraído el virus. Le dijo que visitó el hospital debido a sus síntomas, pero pensó que tal vez estaba sintiendo un poco mejor. Esto fue lo último que le dijo. Como puedes imaginar, Catherine estaba aterrorizada. Realmente pensó que había muerto por el virus. Después de todo, esa es exactamente la forma en lo que lo hizo sonar. Nunca respondió a sus llamadas y después de una semana su teléfono pasó al correo de voz. Llamó a los hospitales locales, llamó a la policía y finalmente presentó un informe de persona desaparecida. Fue entonces cuando todo empezó a descontrolarse. Cuando intentó denunciar la desaparición de su novio, la policía le dijo que ni siquiera existía. El novio había estado mintiendo durante 2 años sobre su verdadera identidad y luego usó el coronavirus como excusa para fingir su propia muerte y engañar a su novia para siempre. Número 1. Takashi Mori. Un empresario japonés llamado Takashi Mori fue arrestado en Filipinas después de su participación en un gran fraude de seguros de vida por valor de millones de dólares. Según el Comando de Investigación Criminal, Takashi y su hijo trabajaron juntos para falsificar documentos públicos que permitirían a Takashi fingir su muerte y que su hijo recaudara $6.5 millones sin mover un dedo. Pero, ¿cómo se las arregló para hacer esto? Takashi Mori pagó a funcionarios del Departamento de Homicidios de la sede de la policía de Manila $10,000 a cada uno para que le entregaran un certificado de defunción. También emitieron un informe de autopsia falso que decía que Takashi se había ahogado. Luego, el cuerpo de un hombre fue legítimamente recuperado de la bahía de Manila y el hijo de Takashi lo identificó como su padre. El cuerpo fue incinerado y enviado a Japón, donde se iniciaron las reclamaciones de seguros. Pero $6.5 millones es mucho dinero y la embajada de Japón quiso verificar su muerte, pues consideraban sospechoso que su cuerpo fuera incinerado en Filipinas sin que nadie fuera notificado. Cuando iniciaron una investigación, descubrieron a Takashi Mori en una pequeña casa viviendo en los suburbios de Valenzuela con su nuera. Fue arrestado y acusado, aunque no está claro exactamente qué tipo de cosas espeluznantes estaban sucediendo entre Takashi y su nuera en su pequeña choza junto al mar. Gracias por ver el video. ¿Fingirías tu propia muerte para cobrar un seguro? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otros videos increíbles.